Nuestro programa de Natural English para el aprendizaje del idioma inglés se basa en dos técnicas fundamentales. La una es la musicoterapia y la otra técnica es la programación neurolingüística. Nuestro sistema recibe el nombre de método AAA, Sistema 2020. Para explicar nuestro método, primero que tenemos que hablar de Howard Gardner, investigador científico de la Universidad de Harvard, el cual descubrió las inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir esto? No es que una persona sea inteligente o no lo sea, sencillamente uno tiene diferentes tipos de inteligencias que va desarrollando con el tiempo o bajo ciertos sistemas o formas de aprendizaje. ¿Qué es esto? Sencillamente él descubrió que las inteligencias múltiples son 9 principalmente. La una es la visual y la espacial, la que utilizan, por ejemplo, los ingenieros, los escultores, los marineros. Por ejemplo, Picasso, Frida Kahlo tenía esa inteligencia, desarrolló esa inteligencia. Existe la inteligencia lógica y matemática, la que utiliza la parte de números, la parte científica. Por ejemplo, ¿quién la desarrolló? Einstein, Newton. Existe la inteligencia corporal o kinestésica, aquella que logra desarrollar o utilizar su cuerpo para actividades. Por ejemplo, un deportista, un actor. ¿Sí? Por decir algo, Michael Jordan, Michael Phelps han desarrollado esa inteligencia kinestésica. Existe también la inteligencia intrapersonal, aquella que utiliza la conciencia de sí mismo, el conocerse al interno, al ser humano, a la persona a sí mismo. Por ejemplo, la desarrolló esta inteligencia Gandhi, Sigmund Freud. Existe la inteligencia interpersonal, aquella que establece la posibilidad de relacionarse con otras personas. O sea, la persona que desarrolla esta inteligencia es aquella que tiene la facilidad de poderse comunicar con otras personas. Por ejemplo, un psicólogo desarrolla la inteligencia interpersonal. ¿Quién desarrolló esta inteligencia conocido? Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, John F. Kennedy. Existe la inteligencia emocional, que nace o surge de la suma entre la interpersonal y la intrapersonal. La capacidad de analizar las emociones, ¿sí? De poder establecer la parte de gusto emotiva al hacer algo. ¿Quién lo desarrolló? Juan Pablo II y Oprah. ¿Sí? Existe la inteligencia naturalista o la inteligencia ecológica. Es aquellas personas que tienen la habilidad de poder estar en contacto continuo con la naturaleza, con la parte de los árboles, los animales. ¿Quién la desarrolló esta inteligencia? Darwin, Jacques Cousteau. Existe la inteligencia musical, ¿sí? Aquellas personas que tienen la facilidad de desarrollar su parte auditiva para poder comunicarse con música, ¿sí? Por ejemplo, Mozart, Plácido Domingo. Existe la inteligencia verbal o lingüística, aquellas personas que desarrollan la capacidad de poder orar, persuadir, comunicarse, hablar fácilmente, vender, ¿sí? Por ejemplo, la parte idiomática se encuentra en esta inteligencia verbal o lingüística. ¿Quién la desarrolló? Shakespeare o Amado Nervo. Entonces, ¿cuál es el problema del aprendizaje? Sencillamente, nosotros todos los seres humanos tenemos las 9 inteligencias. Lo que pasa es que tenemos más desarrollada una que otra. Entonces, el objetivo de nuestro programa de aprendizaje es, apoyado en la inteligencia musical y verbal, vamos a desarrollar estas dos que normalmente se interrelacionan, se complementan. Vamos a apoyarnos en estas dos para poder desarrollar la inteligencia verbal. No es que usted no sea capaz de aprender el idioma inglés, no es que usted esté negado para el idioma inglés. Sencillamente necesitamos un método para poder estimular esta inteligencia verbal, ¿sí? Y que pueda aprender de forma fácil. Y lo vamos a hacer apoyado en la inteligencia musical, en estas dos que se interrelacionan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es cuando entonces hablamos de nuestro programa de musicoterapia, de medio de dos formas, musicoterapia y PNL. Entonces, lo primero que vamos a hacer es apoyarnos en la musicoterapia para lograr estimular esa inteligencia verbal o lingüística que usted sí tiene. Para eso tenemos que hablar que nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿sí? En la parte izquierda se separan funciones o conceptos de aprendizaje. En la parte izquierda se encuentra la lógica, el razonamiento, la sensibilidad y el lenguaje. En la parte derecha, por el contrario, se encuentra la imaginación, la creatividad, la intuición, la parte musical, el gusto, la emoción. En la parte de memoria, ¿sí? Decimos que la memoria se encuentra en los 2 hemisferios. La memoria de corto plazo se encuentra en el izquierdo y la memoria a largo plazo en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy a preparar un examen de matemáticas urgente para el día de mañana o de historia y me siento a estudiar durante muchas horas, al otro día presento por esa presión que tengo de sacar una nota,
positiva, presento mi examen, memorizo, saco una buena nota. Ahí estoy utilizando una memoria racional de corto plazo, que es el izquierdo, el 7%. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo aprendo con la memoria a presión, con la memoria a corto plazo, se puede olvidar. Por el contrario, ¿sí? Cuando a mí me gusta algo, por ejemplo, me gusta el inglés, me gustan las matemáticas, me gusta aprender, me gusta estudiar, esa emoción, ese gusto, estimula automáticamente mi memoria a largo plazo. Entonces, cuando yo aprendo con gusto, ¿sí? Cuando deseo hacer algo, eso hace que yo lo grabe y nunca se me olvido. Por eso se llama memoria a largo plazo. 93% quiere decir que lo que tú aprendes con emoción, lo que tú aprendes con gusto, jamás se te olvida. Entonces, ¿cuál es el problema del aprendizaje? Que nosotros regularmente utilizamos uno de los dos hemisferios. Lo que queremos nosotros con la musicoterapia es que la persona apoyada en esta técnica pueda asociar, pueda interrelacionar, pueda armonizar sus dos hemisferios. ¿Qué es armonizar? Utilizar los dos al mismo tiempo. Lo que se llama estado ideal de aprendizaje. Por ejemplo, muchas veces, ¿sí? Cuando un pintor está frente al lienzo y no encuentra la forma de hacer la pintura, de un momento para otro le llega la idea a su cabeza, o a un escritor le llega la idea a su cabeza, o cuando estaba solucionando un problema de matemáticas y no encontraba la respuesta y llegaba a tu cabeza, es porque asocias, interrelacionas, armonizas los dos hemisferios. Estado ideal de aprendizaje. Eso es conocido en psicología como estado alfa, 100% de capacidad. Para que eso ocurra, para que yo pueda armonizar los hemisferios, es obligatoriamente y importantísimo entrar a un estado de relajación ideal. O sea, si estoy presionado, si estoy distraído, me es difícil aprender. Entonces nosotros vamos a hacer de esta forma, utilizando la musicoterapia, que usted logra aprender con sus dos hemisferios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que tiene que hacer usted primero que todo es escuchar una música barroca, New Age, jazz, música muy tranquila, muy relajante, grabada especialmente a 60 compases por minuto. O sea, antes de aprender cualquier lección de inglés, debe escuchar esta música especialmente seleccionada. Esta música no es nada más que un ejercicio de relajación, que durante 5 minutos le va a ir hablando, ¿sí? Le va a ir ayudando a respirar bien, le va ayudando a relajarse, a soltar su cuerpo. Está grabado un efecto reverb especial o eco que hace que haya una mayor relajación. Y lo que busca esta música, especialmente grabada y seleccionada, es que usted logre un estado de concentración y atención. O sea, cuando estoy relajado, sí, aprendo mucho más fácil de explicar. ¿Sí? Si yo estoy relajado, tranquilo, sin problema, me es más fácil recepcionar, aprender. Mientras que si estoy tensionado, presionado por algo, me distraigo fácilmente. Entonces lo que la musicoterapia quiere, la música especialmente grabada, es que usted quede en un estado ideal de aprendizaje. ¿Para qué? Para que usted se concentre. ¿Y qué es relajación? Cuando usted está relajado, sencillamente se regula su presión sanguínea, ¿sí? Modera su ritmo cardíaco, porque el ejercicio le va a ir diciendo cómo respirar. Y disminuye su estrés. Entre menos estrés, me es más fácil aprender. Es lo que es conocido como estado alfa, cuerpo relajado, mente activa. Entre más relajado, más fácil aprendo. Entonces vamos a lograr armonizar los dos hemisferios para poder que en nuestro sistema de aprendizaje el lenguaje se encuentra en el izquierdo y la parte musical en el derecho. O sea, aprender con los dos hemisferios y así poder nosotros estimular o desarrollar su inteligencia verbal o su inteligencia idiomática, que sí la tiene. En poco rango o en alto rango, pero la tiene. Ahora, no solamente basta con la musicoterapia, ¿sí? Les decía ahora en la explicación que nuestro sistema de aprendizaje quiere lograr esa memoria emocional que se encuentra en el derecho con el 93%. O sea, que lo que usted aprenda con gusto, con emoción, lo grabe. Para eso nos vamos a apoyar en la programación neurolingüística, ¿sí? ¿Esto qué es? Cualquier persona puede aprender. Sencillamente necesita unas claves especiales, una forma ideal para aprender. ¿Cuáles son estas claves? Sencillamente, la programación neurolingüística en nuestro programa de aprendizaje lo que va a hacer es encontrar cuál es su canal de aprendizaje. Hay diferentes canales, son 3 principalmente. Uno es el visual, uno es el auditivo, otro es el kinestésico. ¿Qué es esto? Que hay personas que visualmente aprenden más fácil que otras, ¿sí? Viendo una película, por ejemplo, aprende más fácil. Pero hay personas que son auditivas, que se distraen fácilmente con las imágenes, pero cuando escucha solamente audio, aprende más fácil. Y hay personas que definitivamente son kinestésicas, que necesitan tocar, necesitan actuar, palpar para poder memorizar. Entonces, nuestro programa de aprendizaje, ¿sí?, va a encontrar cuál es su canal de comunicación ideal para aprender. ¿Qué quiere decir esto?
De pronto usted no ha aprendido el idioma inglés de la forma que ha querido, los programas que ha comprado o ha adquirido, porque no han encontrado cuál es su canal de comunicación. Nuestro programa de aprendizaje Natural English va a encontrar cuál es su canal de comunicación. Por eso es clave para aprender el idioma inglés. Segundo, la segunda clave es el gusto y el agrado. ¿Sí? Hablamos de inteligencia emocional. O sea, si a mí me gusta algo, si a mí me agrada algo, si yo necesito algo, me es más fácil aprenderlo. Ahí estimulo mi inteligencia emocional. ¿Sí? Porque si aprendo algo obligado, entonces vamos a la memoria en el hemisferio izquierdo, donde es racional, presento el examen y se me olvida. Nosotros queremos con PNL, ¿sí?, desarrollar ese gusto y agrado por el idioma inglés para que se le facilite el aprendizaje y así estimular esa inteligencia idiomática, lingüística que usted tiene. La tercera clave tiene que ver con romper los bloqueos mentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que ha tratado de aprender inglés y está negada. Llevo 30 años, 20 años, 15 años y no he aprendido. O me da pena, me da vergüenza aprender el idioma inglés. O entiendo pero no hablo. Esos son bloqueos mentales que tenemos nosotros. Para eso nosotros, en nuestro programa de aprendizaje basado en la programación neurolingüística y en la musicoterapia, vamos a utilizar la alta fijación repetitiva. O sea, a base de repetición, ¿sí?, vamos a lograr marcar en usted una huella de memoria. O sea, va a escuchar muchas veces el mismo concepto para que quede marcado, ¿sí?, memorizado y lo pueda utilizar. Porque mucha gente no aprende inglés porque no escucha o no repite las veces suficientes, entonces se siente inseguro y eso es un bloqueo psicológico a la hora de aprender. ¿Qué es esto? Que usted aprende la información a nivel subconsciente, o sea, lo que usted aprende jamás se le va a olvidar. Y otra clave es que vamos a estimular y a desarrollar, basado en esta programación neurolingüística y en la musicoterapia, a desarrollar las inteligencias lingüísticas y musical. ¿Sí? Porque usted sí tiene inteligencia lingüística. Lo que pasa es que hay que ver en qué porcentaje está y basado en esta ciencia, utilizando sus canales de comunicación, vamos a poder encontrar cómo desarrollar esa inteligencia que sí tiene. Solamente utilizamos el 10% de nuestra capacidad, está comprobado científicamente. Con el PNL y la musicoterapia queremos utilizar su 100% y que aprenda de una forma muy fácil. Ahora, para el aprendizaje del idioma inglés decíamos que nuestro programa se llama AAA. Entonces vamos a hablar de la pedagogía. La pedagogía del programa dice que nuestro programa de inglés usted aprende de forma natural, naturalmente, tal cual como aprendió un niño. ¿Qué es esto? Va a aprender primero que todo a hablar, segundo, leer, escribir y tercero, aprende la parte gramatical. O sea, estos conceptos en el proceso igual como aprendió su español. Por eso decimos que el sistema se llama Sistema 2020. Cuando hablamos de 2020 en visión, una persona 2020 es que ve perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro programa de aprendizaje está comprobado científicamente, basado en estas dos técnicas, que lo que usted aprende jamás se le olvida. Para eso, nosotros hablamos del sistema o método AAA, basado en 3 fases. Uno se llama fase adaptativa, la otra fase adquisitiva y la tercera fase aplicativa. La fase adaptativa tiene que ver con relajación, la parte de relajación que le decía anteriormente, la musicoterapia, adaptar el oído, conocer de qué se trata. O sea, usted antes de entrar a aprender el idioma inglés tenemos que adaptarlo primero, adaptarlo al método, adaptar y ver su nivel de comprensión, adaptar el tema de oído y para eso utilizamos la relajación que le decía para armonizar sus hemisferios apoyado en la musicoterapia. La segunda etapa se llama la fase adquisitiva, cuando ya está relajado, está preparado, ¿sí?, ve que sí puede aprender el idioma inglés, está suficientemente relajado y armonizado sus dos hemisferios. Ahora sí vamos a utilizar con su canal de aprendizaje, bien sea visual o kinestésico o auditivo, con el canal que usted utilice, vamos a base de repetición con las lecciones, bien sean videos o bien sea audios, vamos a estimular a base de repetición y lograr marcar en usted una huella de memoria. O sea, vamos a colocar vocabulario, frases, palabras, ¿sí?, formas de expresión en inglés para que usted al estar memorizado se sienta capaz y las pueda utilizar. O sea, adquisitiva, va a adquirir el concepto, el idioma, el vocabulario. Y el tercero, la fase aplicativa. Cuando ya me adapté, me relajé en el programa, mi hemisferio está listo, estoy completamente con mis dos hemisferios armonizados, ya adquirí un concepto del idioma inglés, memoricé unas lecciones, ahora vamos a utilizar la fase aplicativa. Como ya lo tengo adquirido, ya lo tengo en mi cerebro, ahora lo vas a aplicar. Para eso nosotros utilizamos unas monitorías especiales, donde hay profesionales especializados para hacer que usted aplique lo que aprendió.
vamos a utilizar sesiones que desarrollan y estimulan las inteligencias. O sea, no son clases de inglés normales, son profesionales, expertos en PNL, expertos en musicoterapia, que hablan perfectamente la parte del idioma inglés y están preparados, sí, profesionalmente para que usted logre sacar eso que yo aprendió. Por eso decimos que el programa se apoya en la musicoterapia y la PNL. Repito, adaptativa, adquisitiva y aplicativa. Para que esto ocurra, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que hay un proceso para el aprendizaje del idioma inglés con nuestro programa de Natural English. Hablamos nosotros de Wiki Planner, ¿sí? Entonces ya está entendido que vamos a estimular la inteligencia lógica, la inteligencia del lenguaje o verbal, apoyado en la musical que se complementan, y para eso vamos nosotros a utilizar la armonización de los dos hemisferios, ¿sí? Y utilizar la PNL, que es desarrollar el gusto y encontrar el canal de comunicación. Ya basado en esa parte científica del programa nuestro, ya el sistema para aprender inglés se apoya o se basa en una agenda semanal, ¿sí? Se dice en inglés Weekly Planner, agenda semanal. Esto quiere decir que usted durante 5 días va a preparar una lección por semana. Son 5 días. Un ejercicio que dura aproximadamente 30 minutos diarios que usted va a dedicar. Si usted quiere aprender, necesita de tiempo. Aprender inglés no es magia, necesita esfuerzo. Entonces, esta línea de aprendizaje o este Wiki Planner se divide en lo siguiente. Todos los días, antes de cada lección, va a escuchar la preparación, escuchar la música que le decía anteriormente, esa música de relajación. Llámese New Age, llámese Jazz, llámese Barroca, eso se llama etapa adaptativa, para que se relaje y esté tranquilo. Recuerde, estamos en un estado ideal. Si usted está desconcentrado y estresado, no va a aprender. Entonces, lo primero que va a hacer es escuchar esta preparación psicológica, esta preparación que lo relaja antes de aprender inglés. Después va a escuchar cada audio en inglés, ¿sí? Se relajó, ya está listo, entonces saca su lección de inglés. Y el primer día, ¿qué va a hacer? Va a escuchar la lección, ¿sí? Y va a leer en español. Va a leer en español a ver de qué se trata. Etapa adaptativa, o sea, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué es la lección? Del aeropuerto, del hotel, más o menos de qué se trata la lección. 6 veces, porque la lección está grabada, ¿sí? En estos 30 minutos, 6 veces la misma lección. Te va a escuchar 6 veces para empezar a fijar huella de memoria, como decía, en la parte adquisitiva. El segundo día va a leer en inglés, ya no en español, ya lees en inglés mentalmente sin pronunciar, las mismas 6 veces. Ahí finalizo mi etapa adaptativa. El tercer día, de nuevo me relajo, me tranquilizo, estoy listo, saco la lección de inglés, pero voy a leer en inglés ya en voz alta, las mismas 6 veces. Voy a escuchar la lección en inglés y voy a ir repitiendo en inglés, ¿sí? Obviamente, ya nosotros en la segunda, tercera lección vamos a encontrar si usted es kinestésico, si usted es visual y es auditivo, si vamos a utilizar o los videos o solamente la parte de audio. A partir del tercer día también se hacen unos ejercicios llamados Home Lab, que complementa todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Son ejercicios especialmente diseñados para darse cuenta cómo va su aprendizaje o su memorización de la lección. El cuarto día hace exactamente lo mismo. Ahí estamos en etapa adquisitiva. Va a leer en inglés en voz alta 6 veces, ¿sí? Y va a realizar ejercicios de Home Lab. Y puede utilizar los videos o los videoclips que tiene nuestro programa de aprendizaje. El quinto día, ¿sí? De nuevo, va a leer en inglés en voz alta las mismas 6 veces. Pero resulta que el quinto día, sin querer, se empieza a dar cuenta usted que empieza a aflorar. O sea, se anticipa la lección, repite la lección sin darse cuenta, ¿sí? Cuando usted escucha una canción y si usted la sabe, automáticamente sigue la letra porque está grabada en su subconsciente. Recuerde que hablábamos de aprendizaje a nivel subconsciente. Entonces, el quinto día usted ya ve los resultados, empieza a anticiparse y empieza a experimentar parte de la etapa aplicativa. ¿Por qué hablamos de tanta repetición? Porque nuestro programa de aprendizaje se basa en un concepto de Georgi Lozanov, el cual descubrió este científico que el ser humano, para fijar huella de memoria, para que jamás se olvide, necesita 30 veces escuchar lo mismo. O sea, si usted escucha 30 veces la misma lección, jamás se le olvida. Por eso en muchos programas de inglés que usted compró, que ha realizado, usted escuchó la lección 2, 3 veces, la memorizó, utilizó la memoria que decíamos racional del 100%, presentó el examen y se le olvidó. Nosotros queremos que haya huella de memoria, que lo que usted aprenda jamás se le olvide.